Muy bien, bueno, para iniciar nuestra entrevista del día y para meternos un poco más con este y otros temas, vamos a presentar al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, nacido en 1940 en la ciudad de Buenos Aires, juez, jurista, criminólogo argentino, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, destacado en Criminología y Derecho Penal, ex convencional constituyente por el Frente Grande, legislador de la ciudad por el FREPASO, designado como el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, y integrante durante una gran cantidad de años de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exactamente 11 años. Muy bien, lo tenemos en línea, lo saludo, un honor para nosotros, a Raúl Zaffaroni. Raúl, te saludamos de acá, del programa Incorregibles. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, ¿qué decís? Bien, medio extensa se me hizo tu presentación. Bueno, me batiste además la edad. ¿Eh? Te batí la edad, sí, eso debería habértelo preguntado previamente, me parece, ¿o no? Bueno. En primer lugar, bueno, preguntarte un poco por una situación coyuntural y más coyuntural que nunca. Este programa está saliendo en vivo en el mismo momento donde hay protestas por una situación de tarifazo en toda la ciudad. ¿Qué análisis hacés vos, digamos, por parte del pedido de Persaltum del gobierno nacional? ¿Pensás que hay ahí algo de manotazo de ahogado, un quiebre de una relación que se mostraba en estos meses más amistosa entre el gobierno y la Corte? Bueno, no sé, no. El Persaltum realmente nosotros, la Corte Argentina no abrió ningún Persaltum desde el 2004, 2003, ¿no? Es decir, desde que se dejó la Corte menemista, nunca se abrió un Persaltum, de modo que sería de alguna manera romper una tradición de 12 años o 13 años, ¿no? Yo no creo que se haga lugar al Persaltum, en principio creería que no. Ahí sí la Corte tiene que encarar la cosa porque la sentencia de La Plata va a llegar por vía de queja. Eso no es Persaltum, sino que es la instancia extraordinaria que se reserva el Estado, ¿no? Y al llegar por vía de queja le va a tener que dar vista a la Procuración y va a tener que resolver algo, ¿no? Y sobre la situación, ¿cómo venís viendo, digamos, la nueva designación de los jueces en la Corte, las maniobras? Digo, estuvo cuestionado, por lo menos, de alguna manera, por algunos, por quienes son los jueces, ¿no?, que van a integrar la Corte Suprema de Justicia desde este año, y por otros, no tanto por el contenido, sino por la forma. Hay uno que la está integrando ya. Sí. Sí. La forma fue originariamente un poco desprolija, después la prolijaron. En fin, pero el problema no lo veo en las personas, sino que veo una cuestión institucional directamente, ¿no? Para mí es una cuestión institucional que una corte de 5 personas es una corte muy reducida, con poder de declaración de inconstitucionalidad y poder de casación en última instancia de todas las sentencias del país. Claro. Me parece que reducir eso a un poder de 5 personas tendríamos que repensarlo un poco, ¿no? Es la corte más chica que hay en todo el continente, ¿no? La única corte que tiene 5 personas creo que es la de Uruguay. Después las otras son más numerosas, ¿no? Creo que concentración de poder en pocas personas, por más que, sea quien sea, no hago cuestión de nombres, sí, claro, es peligrosa, siempre riesgosa desde un punto de vista republicano, ¿no? Por otra parte, lo que veo es que lo que vi a lo largo de 11 años trabajando en la Corte es que la Corte nuestra, por vía de arbitrariedad, se mete en cualquier materia y decide cualquier materia. Y la verdad que, nadie hay que conozca todo el derecho. Uno conoce alguna rama del derecho, conoce derecho constitucional y puede mirar por arriba del cerco alguna otra. Pero ahí se acaba la capacidad humana de conocimiento del derecho, ¿no? Y esto no es que porque uno jura como ministro de la Corte le baja el Espíritu Santo con un Pentecostés que le da ciencia infusa de todo el derecho. Claro. No, eso no es así. Entonces, creo que esas son cosas que habría que pensarla como estructura institucional directamente. Ahora, en la coyuntura esta de las tarifas, es grave, porque esto, en definitiva, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha hecho una transferencia, si no me equivoco en las cifras, de cerca de 20.000 millones de dólares que pierde el Estado al renunciar a las retenciones de la exportación agrícola, ¿no?, y minera. Y y recupera eso a través de dejar de pagar los subsidios de las tarifas de gas y luz. Recupera más o menos la mitad de eso. Es decir que
que con las tarifas libres de subsidios estamos compensando lo que se le transfirió a los agroexportadores, ¿no? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo ¿Qué le va? tal? Ignacio le habla. Trayéndole un tema que ahora, con las noticias que estuvimos recibiendo el día de hoy, cobra un poco más de relevancia a través de la represión en Jujuy, en el Gilio Ledesma y del encarcelamiento de la pareja Milagro Sala. ¿Cuál es su postura sobre el caso de Milagro Sala en específico? El caso de Milagro Sala es una total arbitrariedad. Todos los días se están inventando imputaciones nuevas, pero además no se han dado cuenta de que están imputando una asociación ilícita y técnicamente todos los delitos que se cometen en la asociación ilícita se cometen en concurso ideal, es decir, es un solo hecho, no son múltiples hechos, pero acá le abren causa por mucho más hechos que se supone que tienen que haber sido cometidos en asociación ilícita. Claro. Me estoy refiriendo a las imputaciones, no a que sea cierto o no sea cierto, ¿no? Claro. Entonces no se puede, porque se está desdoblando un hecho único, se está multiplicando un hecho único, y se está multiplicando en diferentes expedientes. Un hecho único se estudia en un solo expediente y listo, ¿no? Buenas tardes, doctor. Lo saluda Axel acá en el piso. Muchísimas gracias por la comunicación. Y ya de casos, capaz de atropello a las instituciones que nos estamos recopilando en lo que fueron estos 7 años 7 meses de mandato de Mauricio Macri. 7 años vio no libre igual. No. Yo quería remitirme específicamente a lo que fue, la audiencia del pasado 8 de abril en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz del decreto de necesidad de urgencia 267, sí. Donde, remitir un poco a lo que fueron después las recomendaciones de la comisión y específicamente las declaraciones del relator de la libertad de expresión, Edson Lanza. Hablaba acerca de cómo se van a implementar estos cambios que estaban buscando, pero específicamente cómo se contemplarán los sectores de la sociedad civil que no están ligados a las propuestas empresariales. Se congregarán recomendaciones de la comisión, sí. Y otras cuestiones que abrieron al diálogo entre la sociedad civil que se manifestó a través de la Coalición por una Comunicación Democrática y lo que es el gobierno nacional. Sí. Teniendo en cuenta, lo que fue esa audiencia del 8 de abril al día de la fecha y teniendo en cuenta también lo que fue la patota que ingresó al edificio de redacción de Tiempo Argentino y de Radio América, autorizado y hasta tutelado por la Policía Federal Argentina y por lo menos hubo una omisión. Claro. Por lo menos hubo una omisión de intervención. Uh-huh. Sí. Por eso, específicamente, ¿cuál es su postura sobre la libertad de expresión y de los medios de comunicación desde lo que fue la audiencia del 8 de abril y las recomendaciones de la comisión al día de la fecha y cómo analiza la proyección en los pasos de los meses? Bueno, yo no podría opinar sobre cosas que entran al sistema interamericano, pero sí sobre las que entran al sistema interamericano respecto de la Argentina, porque aunque parece que hay alguna gente que no se ha enterado, yo no puedo intervenir, ninguno de nosotros, de los 7 jueces de la Corte Interamericana, podemos intervenir en los casos que corresponden a nuestros respectivos países. Exacto. No solo en sentencias, sino ni siquiera podemos intervenir en las audiencias, ¿no? Sí. De modo que tengo la total libertad de opinar acerca de esto, porque nunca voy a poder intervenir. Creo que las recomendaciones de la Comisión Interamericana no se están cumpliendo. Uh-huh. De alguna manera estamos viendo hechos que son lesivos de la libertad de prensa y fundamentalmente, lo lesivo de la libertad de prensa es la monopolización de medios de comunicación, ¿no? Sí. Este es el único caso en América Latina, y lo estoy viendo en otros países también, donde, la lucha contra cualquier actividad monopólica es por la libertad de mercado. Acá parece que tocar la actividad monopólica es estar tocando la libertad, cuando es lo contrario, ¿no? Claro, sí, se expresó el ministro de Telecomunicaciones, Aguad, diciendo que a partir de ahora los medios iban a estar dentro de la lógica del mercado, con una total impunidad, cuando... la lógica del mercado no pueden ser monopolizados, porque eso rompe el mercado. Claro. Es una contradicción bastante importante. Me parece que es una contradicción básica, ¿no? Si yo hago un monopolio para fabricar chorizos, y le pongo el precio que quiero a los chorizos y los vendo y los compra quien quiera. La libertad de prensa es lo mismo, ¿no? Claro. Raúl, no quiero ser obvio en la pregunta, pero para tratar de ser específico, ¿hay una regresión en materia de derechos humanos, más allá de
los casos que pueden ser aislados o no, digamos, ¿no? Porque eso parte de un análisis global. Uno puede decir, el caso de Milagro Sala es un caso puntual, de una dirigente social con altísima relevancia. Mira, me parece que hay una regresión básica. Sí. Indiscutiblemente que la transferencia de riqueza a determinado sector en perjuicio de otro sector, lo que te decía hace un rato, que con la tarifa estamos pagando una transferencia de retenciones que se le hizo a los agroexportadores, bueno, eso polariza riqueza y eso nos aumenta el coeficiente de Gini, es decir, el indicador de inequidad en la distribución de la riqueza. Sí. Y bueno, sí, eso claro, es una regresión en el derecho humano al desarrollo. El derecho humano al desarrollo es un derecho humano al desarrollo humano, ¿no? América Latina es una región campeona en coeficiente de Gini. Por más que se hizo esfuerzo en la última década, etcétera, pero nuestros coeficientes de Gini siguen siendo muy altos. Es decir, nosotros tenemos coeficientes de Gini más altos que África. África es más pobre, pero tiene menos inequidad, menos desigualdad en la distribución. Nosotros tenemos más desigualdad en la distribución. Y sí, claro que eso es una regresión. Es una regresión que implica la violación de toda una serie de derechos diferentes, ¿no? En la medida en que vas aumentando la desigualdad social, bueno, naturalmente que vas afectando derechos humanos, sí, claro. Cuando se discute, y es lo que hemos hecho en los últimos 2 meses, discutir en relación a la corrupción, hay una condena fuerte o algo que todos le llaman despolitización de alguna manera, o descreimiento, o desmotivación en función de la política, que ha sido una de las banderas más importantes, su recuperación por parte del gobierno anterior, pero también hay un miramiento fuerte a complicidades, lentitudes, manejos de la justicia en este sentido. ¿Qué es lo que, por ahí desde tu experiencia, vos interpretás que sucede ahí con el sentir social en relación a ese pedido? ¿Una idea de sensación de connivencia, una idea de lentitud? Mira, sin lugar a dudas, ha habido gente corrupta, ha habido gente que cometió delitos, tiene que ir presa, está bien, que lo procesen, que lo condenen, está claro, etcétera, ¿no? Eso no le cabe la menor duda a nadie. Lo que pasa es otra cosa que lo estoy viendo aquí en Brasil. Las fuerzas reaccionarias, por así decir, están llevando el embate contra los movimientos populares en función de una hipertrofia de la idea de corrupción. La corrupción que practican las corporaciones transnacionales es más limpia en el sentido de que más pulida, ¿no? Más prolija, por así decir, pero es una corrupción que nos afecta más a todos porque implica muchos más millones de dólares, ¿no? No son los 8 que se tiran por arriba de una reja, que en realidad el que los tire hay que meterlo preso, insisto, no me cabe la menor duda, sino que a través de determinados beneficios que obtienen corporaciones transnacionales, lo que se nos perjudica a todos son muchos más millones de dólares. Pero de cualquier manera, estar batiendo el parche solo por corrupción, e incluso formulándose imputaciones recíprocas de corrupción, sí, creo que hay un gravísimo riesgo que es la antipolítica. Y la antipolítica es el hall de entrada, por así decir, del autoritarismo. Claro. Es decir, son todos chorros, roban todo por igual, la política no sirve para nada. Entonces aparece alguien que dice, hay que tirar todo esto, no sirve, la democracia, mira dónde nos lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la antesala del autoritarismo, ¿no? Clarísimo. Le hago la última de mi parte, doctor. Como estudiante de Derecho desde hace varios años... Hay desgracias peores que sí, totalmente. Coincido. Ser abogado, por ejemplo. Ser juez. Terminamos todo. Desde hace varios años, no solamente en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, como es el caso ahora, sino que también pasé por la Universidad Nacional del Litoral, veo un perfil, por lo menos yo, a mi entender, a través de las distintas políticas que lleva adelante en las distintas facultades, de Derecho sobre todo, que en el cual se enmarca el estudiante de Derecho, que a mi entender no está nada bueno y no ayuda a todo el proceso
que debería ser un estudiante de Derecho dentro de la facultad, muy pocas prácticas y un perfil de persona que solamente va a la facultad a estudiar Derecho y nada más y no sale de ahí. Sí. Quería saber si tenía una opinión formal al respecto. Sí. Hay un movimiento mundial y sobre todo en Europa muy peligroso en ese sentido, que es lo que se llama el Plan Bolonia de la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. El Plan Bolonia es un acuerdo por el cual se trata de, en materia de derecho, de reducir los estudios de derecho a las materias codificadas y prácticas, eliminando todo lo que sea cultura general, todo lo que sea historia y todo lo que sea filosofía y sociología. Gravísimo. Es gravísimo porque tiende a formar aparatitos que pueden ser luego utilizados simplemente como buenos gestores de lujo de corporaciones transnacionales. Esa tendencia aparentemente tecnocrática y apolítica y aséptica y todo eso es sumamente peligrosa. Y sí, de alguna manera nosotros hemos recibido una doctrina jurídica que en alguna medida pretende ser aséptica, ¿no? Sí, pero lo de aséptico es absolutamente imposible, ¿no? Porque el ser humano, nunca puede prescindir de lo que es su naturaleza de animal político, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cualquier doctrina jurídica, todo eso que escribimos en los libros, etcétera, es un programa político. Porque lo estamos dirigiendo. ¿Para qué lo escribimos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Sí? Lo hacemos para que los operadores del sistema jurídico lo adopten y para que los jueces hagan sentencias conforme a lo que nosotros escribimos en nuestros libros. Y es decir, lo dirigimos a un poder del Estado, que es el judicial, es un poder del gobierno, una rama del gobierno. Y siendo una rama del gobierno, siendo un poder del Estado, cada sentencia es un acto político, de modo que lo que hacemos es una programación política. Técnica, sí, pero política. Y porque toda política tiene que ser técnica, salvo que sea una charlatanería delante de un micrófono de una cámara, ¿no? Y sí, efectivamente, negamos el carácter político de lo que estamos haciendo. Y nos enseñan, muchas veces, desde chiquitos, llegamos a la facultad, nos sentamos y tratan de esquizofrenizarnos, ¿no? Incluso negándonos todo dato de realidad, ¿no? Acá se manejan relaciones normativas, nos dicen, ¿no? Sí. Nos dicen, no, pero mira que las cosas no son así. Si vos querés manejar relaciones de realidad, entonces anda a la facultad veterinaria, acá con nosotros no. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Se hace del derecho una lógica y se eleva la lógica a la condición de ontología, con lo cual la realidad desaparece. Guarda que en esa realidad puede desaparecer un genocidio, ¿no? Y ya ha pasado. Y que ha pasado, correcto. Sí, claro. Doctor, y con esta lo despedimos. ¿Cuál es, si esto fuera en una facultad, una universidad, daría para una conferencia larguísima, pero lamentablemente este es un programa de radio que apenas tiene una hora, pero sintéticamente, una o dos en su percepción, los debates que vienen en el mundo de las leyes, del derecho, de acá a 10 años, y viene a 15 el debate años. Entre un derecho humano y un derecho inhumano. Ese es el debate que viene. Es decir, la lucha por hacer realidad la síntesis de los derechos humanos, cuya síntesis puede ser, es muy fácil de sintetizar. Todo ser humano es persona y por ende tiene que ser tratado y considerado como tal, ¿no? Hacer realidad eso, que llevarlo del deber ser al ser, y por otra parte sabemos que eso va a tener la resistencia inhumana, ¿no? De modo que es un campo de lucha hoy el derecho. En la época, cuando Marx decía el derecho es el instrumento de las clases dominantes, de las clases hegemónicas, sí, describía, no era que daba una esencia, pero después se mataron unos cuantos millones, los europeos se asustaron, se sentaron los estados, declararon los derechos humanos y a partir de ahí el campo del derecho es un campo de lucha, donde sabemos que cada paso que damos vamos a chocar con una resistencia, ¿no? Cada paso que demos en el sentido humano, de un derecho humano, vamos a chocar con una resistencia de un derecho inhumano, ¿no? Clarísimo. Muchísimas gracias. Por eso tenemos que ser partisanos, no podemos ser asépticos en esto. Está bien, sí, eso sería lo peor que nos podría pasar. Sí, claro. Muchísimas gracias por el contacto. Por favor, realmente. Un gusto. Chao. Saludos. Señores, ha pasado un prócer del derecho argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni. Nacho no puede. Un aplauso. Nacho está sin palabras. Destacadísimo.
Mal o bien, con un nivel de síntesis que puede atravesar 2 siglos en un par de palabras. Si lo decimos nosotros, somos un conjunto de pelotudos. Sí. Y si lo dice Zaffaroni, con esa trayectoria intelectual encima, uno le cree, ¿no? Es la potencia de los nombres y las trayectorias, ¿no? Sí, la verdad que me parece que sintetiza muchísimos pensamientos y sobre todo exterioriza cosas que a veces no nos pueden salir, y siempre dentro de lo que es el marco del lenguaje técnico y también comprensible, que es algo que se le pide mucho, y sobre todo esta cuestión que recalcaba Nacho sobre el perfil de abogado y de juez que deviene en el futuro, está muy vinculado con este debate que venía planteando sobre el derecho humano y el inhumano. Muy bien, señores, hemos llegado a la mitad de este programa, nos vamos a ir a la tanda para luego venir con el tarifazo Go Tarifazo Go Home. Comunicaciones, la Ciudad de Buenos Aires, agenda de cultura, todo el popurrí que estabas esperando, el sorteo incorregible y más. Chau.